Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que hoy tiene un invitado realmente especial. En mi opinión personal, es tal vez el mejor arqueólogo en la historia de Honduras. Y esa opinión puede ser validada por muchas métricas. Nacido en 1952 en Tegucigalpa, estudia su licenciatura de Antropología y Psicología en la Universidad de Duke. Y luego maestría en 1977 en Antropología y Arqueología en la Universidad de Tulane. Desde esa fecha ha tenido una sobresaliente, consistente y destacada carrera como arqueólogo dentro y fuera de Honduras. 30 publicaciones, por lo menos, validan su trabajo profesional en diferentes medios científicos, todos muy distinguidos, desde ensayos hasta trabajos compartidos con otros profesionales. Catedrático, líder comunitario, presente en muchos eventos académicos y conferencias en museos, canales de televisión, conferencias en por lo menos 8 países, entre los que están Honduras, Guatemala, Costa Rica, Inglaterra, México, Taiwán, y solo en los Estados Unidos 21 comparecencias en las más distinguidas universidades, centros de estudio e instituciones. Pero como si eso fuera poco, es para Honduras un orgullo el que sea el descubridor del Templo Rosalila. Tenemos con nosotros un señor con un legado impecable y con un impacto innegable en la arqueología de Honduras. Desde Copán, don Ricardo Antonio Agurcia Fasquel. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar con ustedes, un privilegio también y pues agradezco muchísimo la consideración. Ricardo, vamos a comenzar. Hay mucho que hablar, mucho que aprender de usted. Hay tan poco tiempo. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a comenzar con una frase de aquel famoso escritor inglés Edward Bulter Lytton, que decía que la arqueología no es solo la mano que sirve a la historia, sino también es la mano que conserva el arte. Y yo quisiera comenzar desde el principio, Ricardo. Usted desde pequeño quiso ser arqueólogo. Era un chiquito inquieto que le dijo a sus padres: voy a ser arqueólogo cuando sea grande. Sí, sucedió relativamente temprano. Teníamos una finca en el Valle de Comayagua, y el Valle de Comayagua está pero repleto de riqueza arqueológica. Siendo todavía bastante joven, incluso hicimos viajes a las ruinas de Tenampúa, en la parte sur del Valle de Comayagua. Y ahí de nuevo los vestigios son impresionantes, y tanto en Comayagua como casi cualquier parte de nuestro país, por donde uno camine va a encontrar vestigios de nuestros antepasados, y en muchísimos casos estamos viendo un pasado histórico extraordinario, de muchísima riqueza, ¿no? De manera de que decidí perseguir esa carrera. Al principio en la universidad estuve tomando diferentes cursos en diferentes materias, pero definitivamente la antropología fue la que más me interesó, y su aplicación en la arqueología pues me encantó. Y de hecho pues tengo el privilegio de ser un arqueólogo. Voy a haber sido un arqueólogo toda mi carrera y tener muchos éxitos, o sea que las bendiciones que he tenido son enormes y son muchísimas. De eso no nos queda la menor duda. Yo quisiera preguntarle si la antropología y psicología que estudió primero como licenciatura denotaban en usted ese interés por el ser humano. Aquí nosotros podemos observar un Ricardo Agurcia enfocado en la humanidad, porque primero antropología y después la maestría en Tulane en arqueología. ¿Por qué no al revés, Ricardo? La verdad es que lo que yo sentía, Jorge, es que había básicamente dos maneras de estudiar al ser humano. Uno era la parte psicológica, básicamente lo que está en la cabeza, mientras que la parte de la antropología era estudiar el ser humano desde su exterior, desde su vida social, de su integración a otros grupos humanos. Y la psicología, aunque me la encontré fascinante,
me parecía un poco como, no sé si decir esotérica o que no aterrizaba, había demasiado que no se sabía. Mientras que en la antropología me pareció que era más acertado, más fácil comprender al ser humano como un ente social, como parte de un grupo, de una sociedad, de una cultura. De manera que por eso me enfoqué más en la antropología después de terminar mi licenciatura. Y la arqueología, pues la verdad es que el estilo de vida me gusta muchísimo. Yo soy un hombre de campo, no me gusta estar en ciudades, no me gustan los ambientes cerrados, me encanta estar entre los árboles, me encanta caminar por los senderos, así que para mí era un estilo de vida muy apropiado, muy cerca de lo que más me gusta, que es el campo y la naturaleza. Mire que cuando cuidadosamente estudiamos su carrera y su trabajo, empieza a tener sentido exactamente lo que usted va diciendo, porque su trabajo de campo empezó inmediatamente en esos 80s. Yo no sé si usted recuerda sus pininos cuando empieza a trabajar como excavador, como instructor en aquellos años en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Recuerda esos primeros años, no han de haber sido muy fáciles para un hondureño que estaba realmente apasionado por la arqueología. No, definitivamente el campo es muy restringido, por eso me siento muy privilegiado de haber podido avanzar en este campo. Había, la verdad, que tenía dos lados. Uno era mi papá, que me decía: hijo, estudia lo que quieras, dedícate a eso si podés y vas a ser pues, bastante feliz. Y mi mamá, por el otro lado, que era mucho más práctica, siempre me decía: hijito, toma unos cursitos de administración de empresa, ¿verdad? Porque básicamente decía, se va a morir de hambre y por lo menos que pueda llegar a trabajar en algunas de las empresas que en aquella época eran de la familia. O sea que eran las dos opciones que tenía en mente y debo admitir que la peor nota que saqué yo en mi licenciatura fue en un curso de administración que tomé. No puede ser. También ahí estaba claro el mensaje, ¿verdad? Y gracias que a mi padre, y mi padre antes de morir tuvo la enorme satisfacción de verme tener muchísimos éxitos y logros en mi carrera profesional. Él era un fanático de la National Geographic, ¿no? Que en esa época era una revista monstruosa, enorme, por todo el mundo, y él logró ver ya el primer artículo que salió con mi nombre en la National Geographic. Se sentía, creo, sumamente satisfecho. Mi mamá siempre quería que tomara algunos cursitos de administración. Realmente todos nos sentimos orgullosos de su trayectoria. Una de las razones por las que lo tenemos aquí es porque queremos que muchos jóvenes de hoy en día y los que están próximos a entrar a universidades sepan ese legado tremendo que ha tenido usted, no solo en arqueología, sino que de poner en alto el nombre del país. Yo quería aprovechar antes de pasarme al siguiente tema. Usted tocó un punto muy importante y es: usted nunca dudó de usted en su vocación de arqueología, porque no debe haber sido fácil. Alguien le ha de haber dicho: no vas a vivir de eso en Honduras, te vas a tener que ir, deberías de hacer otra cosa. No solo es inquietud de su madre muy, muy acertada, pero tal vez sus compañeros, sus amigos. ¿Usted sintió en algún momento duda o esa pasión era una pasión ferviente? La verdad es que sí, era una pasión muy fuerte, lo es todavía hasta el día de hoy. Cuando yo estoy involucrado en mi trabajo, el tiempo se me va volando, me acuesto pensando en lo que voy a hacer el día siguiente de estudio en mi campo. Ha sido un constante descubrimiento, del mundo de la arqueología y la antropología, como de mi persona y de mí mismo, ¿verdad? Y no me canso, Jorge, me siento tan dichoso de haber podido trabajar en esta profesión y tener los logros que he tenido. Debo recalcar al mismo tiempo que Honduras, digamos que tiene muchísimos recursos extraordinarios, Claro. ¿no? Pero uno de los más ricos, y a veces nos cuesta verlo,
es precisamente el recurso arqueológico. Bueno, de hecho, el éxito de Copán en términos de turismo y de desarrollo de una comunidad local es un modelo extraordinario. Pero si uno mira a otros países como México, Perú o incluso Egipto, ¿verdad? La arqueología es una fuente de riqueza, claro. No solo es una fuente de conocimiento sobre nuestros antepasados, sobre nuestras raíces, sino que también es una fuente de desarrollo para las comunidades locales. Y esto cuesta que lo entienda la mayor parte del público, que sepa que de verdad hay una riqueza económica en todo lo que tiene que ver con la antropología y la arqueología de nuestro país. Creo que mejor no lo pudo decir usted, y ahí hay una lección que tenemos que aprender, y no solo aprender, sino que ponerla en práctica todos los que de alguna manera tenemos impacto en la sociedad. Yo quisiera tocar un tema central, porque tenemos tan poco tiempo, tengo que irme inmediatamente a él, y es Rosa Lila. Y yo quisiera, con su permiso, hablar en tres partes de Rosa Lila. Hablar un poquito antes, hablar de ese 23 de junio de 1989 y hablar un poco después. Porque a mí me parece fenomenal que si yo entro a Google y pongo descubridor de Templo Rosa Lila o pongo Templo Rosa Lila, inmediatamente me sale Ricardo Agurcia Fasquel. Cuéntenos un poco, usted ya tenía indicios de que iba en camino de descubrir Templo Rosa Lila antes de ese junio del 89. No, nunca, Jorge. Era totalmente insólito. Cuando yo empecé a trabajar en el Templo 16 en 1989, ya mis colegas, tanto el doctor Robert Sher de la Universidad de Pensilvania como el doctor William Fash de la Universidad de Harvard, habían hecho ya exploraciones bastante extensas con túneles en la Acrópolis de Copán, y los edificios que íbamos encontrando o que iban encontrando ellos, ¿va?, estaban totalmente destruidos. O sea, con suerte encontrábamos, digamos, las bases de las paredes de algún edificio, ¿verdad? Y ya habíamos descubierto quizás 20 restos de edificios muy importantes, pero los mayas los iban destruyendo de manera sistemática para hacer otras construcciones. Correcto. Encima. Entonces, decir que yo esperaba o pensaba que podía encontrarse un edificio completito, era insólito. No fue algo que me cruzó por la mente jamás. Vamos a ir en este momento a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a aprender de este distinguido arqueólogo qué pasó ese 23 de junio de 1989 cuando el Templo Rosa Lila es descubierto para gloria de la arqueología de Honduras. Ya volvemos. Regresamos con este invitado especial de alto calibre que tenemos hoy con nosotros. Don Ricardo Agurcia Fasquel, desde Copán, nos va a contestar esa pregunta que yo creo que todo hondureño quiere saber. ¿Cómo se sintió ese 23 de junio de 1989? Ricardo, terminó de desayunar, se fue a trabajar y de repente descubrió el templo. ¿Cómo fue eso? La verdad es que la gente cree que yo empecé un túnel y de repente se apareció todo el edificio. Tenemos que recordar que el edificio entero había sido tapado y cubierto con tierra y con piedra por los mayas. Entonces, en esa fecha, que de pura coincidencia es el día del cumpleaños de mi mamá, Dios mío, estábamos trabajando en un túnel y íbamos avanzando siguiendo algunos rasgos arqueológicos de la arquitectura maya, y encontramos lo que en mi nota dice simple y sencillamente apareció un muro blanco, que no es fuera del ordinario porque los mayas repellaban sus edificios de blanco. Correcto. Este tenía quizás en ese momento, lo detectamos a una altura de más o menos 2 metros, pero solo eso dice mis notas, encontramos un muro blanco. Llevó todavía muchos meses, según iban avanzando mis túneles, y subiendo y siguiendo la extensión, que me fui dando cuenta del tamaño del hallazgo. La fachada que yo
descubrí primero la fachada occidental del Templo Rosalila. Sí, Esa fachada tiene 18 metros de largo correcto. y más o menos 7 metros de alto. Entonces, los túneles avanzan muy lentamente. Con suerte podíamos avanzar 1 metro. O sea que bien fue un mes que transcurrió antes de que yo empezara a darme cuenta del tamaño de este edificio. De ahí en adelante pasaron muchos meses más, Jorge, en que cada día que yo llegaba al trabajo, pensaba, bueno, ya voy a llegar al lugar donde cortaron a Rosalila, porque todos los otros edificios habían sido destruidos, estaban cortados, los muros, las paredes destruidas, y seguía avanzando, y seguía avanzando, y digo, me llevó todavía un buen rato, y de ahí tuve que subir, ¿verdad? A ver el segundo piso y el tercer piso que estaba más arriba. Y cada día, como digo, yo decía, no, no es posible, si esto nunca ha sucedido así en la arqueología maya, ¿no? O sea que yo creo que mi sorpresa más grande es todavía cuando entro ahora a ese mismo túnel y que ya está expuesto una buena parte del edificio, que me quedo atónito todavía del tamaño, de la extensión y de lo increíblemente bien preservado que está este edificio. Es único, único, único en el mundo maya. Definitivamente es un hallazgo histórico. Y yo quisiera preguntarle por qué se llama Rosalila. De nuevo, hay una explicación que es muy platónica, que es la verdadera, y tiene que ver con un sistema de darle apodo a los edificios que uno va encontrando, que fue desarrollado por la Universidad de Pensilvania, trabajando en Tikal. Entonces se usaban nombres de pájaros y nombres de colores, dependiendo de lo que uno iba descubriendo, porque cada rasgo que uno encuentra, cada pedacito, cada cosa lleva un registro, pero son registros bastante complicados, una serie de números, siglas, etcétera. Entonces, el sistema de apodos que desarrolló la Universidad de Pensilvania le ayudaba a uno a relacionarse con lo que estaba descubriendo. Entiendo. Como digo antes, ya habían unos 20 edificios anteriormente descubiertos en Copán, todos tenían o nombres de color, o nombres de pájaros, o en algunos casos nombres mayas. Entonces, yo estaba en debate con mi entonces asistente Jorge Ramos, ahora doctor Jorge Ramos, sobre qué nombre le podíamos dar. Habíamos descubierto el edificio encima de ese que había cubierto a Rosalila, le habíamos dado el nombre de Púrpura. Entonces yo me puse a pensar en un color que estuviera relacionado con el color púrpura, algo próximo. Yo pensaba en rosa, mi asistente pensaba en lila, y después de unas discusiones, bueno, juntemos los dos y se llama Rosalila. Ahora, la explicación más común que se tiene aquí en la comunidad incluso es que yo tenía una novia que se llamaba Rosalila. Pero ahí, como he dicho ya varias veces, estaban muy equivocados porque eran dos. Una se llamaba Rosa y la otra se llamaba... Bueno, ya quedó eso completamente claro. Yo siento que es realmente un orgullo, debe ser un orgullo, ese espíritu suyo, ese valor, ese indomable por continuar aprendiendo y continuar avanzando. Y ahí va mi siguiente pregunta, tal vez una pregunta ya más filosófica, un poco más profunda, y es, ¿qué representa para una persona como usted, un profesional en su campo, la cultura maya realmente? Yo lo he escuchado a usted, yo lo he leído a usted, que coloca la cultura maya a un nivel realmente muy relevante. Ese sin lugar a duda, la civilización más avanzada del continente americano. Era la única que tenía un sistema de escritura totalmente desarrollado, o sea que podían escribir con sus jeroglíficos cualquier concepto, cualquier idea, y de hecho escribieron parte de su historia. Además de eso, el desarrollo en la parte de las matemáticas, el calendario, la astronomía, es una cultura, es una civilización que se pone a la par de cualquiera de las grandes del mundo, o sea, la de Egipto, la de la China, la Grecia, la Roma,
No tenemos nada que envidiarle a ninguna de esas civilizaciones. Y lo más extraordinario de todo es que está aquí, está en nuestra Correcto. tierra, está en nuestro país, es parte de nuestra historia. Y creo que yo puedo decir que también es parte de nuestro orgullo patrio, saber que estas ruinas están aquí. Es un legado increíble. El hecho de que Copán esté reconocido como un sitio patrimonio mundial y que es uno de los primeros a nivel global, a nivel de todo el país, que declara la UNESCO, no deja la menor duda del realce de importancia. Igualmente, las investigaciones en Copán empiezan allá por los 1890, ya investigaciones científicas, geólogos extraordinarios. O sea que también esos siglos de desarrollo en la investigación y el conocimiento hace que Copán sea quizás la ciudad maya más estudiada. Y no solo la más estudiada, sino que había varias razones que también atraían a los arqueólogos, las eminencias de aquella época. Era la belleza de su ubicación geográfica, el valle, montañas. Igualmente tenía un clima más fresco que el que tenían todas las grandes ciudades de las tierras bajas mayas, en Guatemala y en México o en Belice. Entonces, esto lo hizo muy atractivo. Y por último, la belleza de su arte escultórico. O sea, los talladores en piedra que teníamos en la Copán de esa época no tenían par en el mundo maya. Aquí estaban los grandes escultores, los Da Vinci, los grandísimos escultores del mundo maya. Realmente es un lujo poder tener un resumen ejecutivo de parte de una persona como usted de todo lo que representa para nuestro país. Hay varios temas que tocar y tengo poco tiempo. En primer lugar, quería hablar de sus comparecencias internacionales. Para mí es impresionante, ese es el adjetivo, la cantidad de comparecencias que usted ha tenido en eventos a nivel internacional. Creo que muchos de los hondureños, y me incluyo, no conocíamos lo vasto que ha sido su participación. Y me quiero concentrar un poco en Estados Unidos, porque ha tenido participaciones en Asia, en Europa, pero las de Estados Unidos me llaman poderosamente la atención porque es como un listado, es un checklist de las universidades élite y de las instituciones más relevantes. Universidades, bueno, como California Institute of Technology, Cornell, los museos del Denver Art Museum, Duke, Emory, Harvard, el Banco Interamericano de Desarrollo, y podríamos continuar, tal y como usted lo dijo, National Geographic Society, los museos smithsonianos. Yo quisiera preguntarle, ¿hay alguno? Yo creo que esta pregunta es un tanto atrevida y difícil. ¿Hay alguna de esas que le trae especial afecto o especial memoria de todas estas participaciones? ¿Hay alguna que recuerda muy particular o todas guardan especial recuerdo en su memoria? No, Jorge, yo creo que quizás la que más me dio satisfacción fue la de la National Geographic Society, porque fue en el Explorers Hall, que es, como decir, un auditorio lindísimo, extraordinario, pero también sabiendo que allí habían expuesto muchos de los exploradores más importantes del mundo. Qué orgullo. De nuevo, ese fue un momento extraordinario para mí, no solo por la belleza del ambiente, que fue en Washington, D.C., también con muchos miembros del cuerpo diplomático y en compañía de algunos colegas que les guardo muchísimo cariño todavía. Yo, el George Stewart, que fue el arqueólogo en jefe de la National Geographic. Entonces yo creo que de todas las conferencias, esa fue la que más me trajo satisfacción. Ya mi papá había fallecido, pero yo lo tenía muy cerca a mi corazón y en mis pensamientos ese día, pensando que él hubiera estado sumamente orgulloso de su hijo sin duda, al verlo en el Explorers Hall de la National Geographic Society. Sin duda, sin duda. Y ese orgullo debemos de compartirlo todos, porque ahí estaba usted representando a Honduras. Quisiera ir cerrando, me queda muy poco tiempo. Voy a cerrar con una pregunta y luego con nuestra pregunta final, que es la que le hacemos a todos nuestros distinguidos invitados. Hay tanto que hacer, con tanto que hablar y aprender de usted, que necesitaríamos 2 o 3 programas completos.
la parte de las publicaciones es la pregunta que quiero hacer antes de cerrar. Tiene tantas publicaciones en revistas científicas, papers, ensayos, compartidas. Tengo que irme por esa pregunta. ¿Hay alguna publicación de esas más de 30 que yo tengo enlistadas aquí que también le trae un recuerdo especial? ¿Hay alguna, a lo mejor es del mismo templo o no, que recuerda con especial admiración? Sí, es una que me pidieron una contribución a un libro dedicada a doña Doris Stone de la Universidad de Tulane, el Middle American Research Institute, y yo no sabía qué escribir, estaba muy joven al principio de mi carrera, y doña Doris fue una persona que me apoyó muchísimo en mis estudios, tomó un interés particular en mí como persona, y ella era una mujer pues muy destacada en el campo. Entonces era amiga de mi abuelo y me agarró casi como un nieto de ella, creo yo, para ayudarme y apoyarme. Entonces, cuando me pidieron que contribuyera a este libro, publicado en su honor, que era una sorpresa, ella no sabía que se iba a hacer este libro. Entonces, y la verdad es que me puse a escribir lo que creo que es el artículo más divertido que he escrito y el que quizás ha tenido la mayor divulgación a nivel de mis colegas. Y estaba dedicado a lo que fue esta gran mujer, su trabajo en la América Media y lo que ella tuvo que encarar, ¿verdad? A lomo de mula, recorriendo mi país de un extremo al otro y conociéndolo mucho mejor que la mayor parte de los hondureños. Entonces ese para mí fue un enorme honor y un privilegio. Vamos cerrando y tengo que hacerle la pregunta final que le hacemos a todos nuestros distinguidos invitados, y en su caso particularmente es en retrospectiva con esta extraordinaria carrera profesional. ¿Cuál podría usted decir que es la clave de lo que lo llevó tan lejos en su campo, que trascendió? Porque usted ha trascendido no solo en arqueología, sino que en sus conferencias, como académico, como pensador, como líder comunitario, sigue liderando, abrió brecha en este país. Yo sé que es poco tiempo para tratar de contestar esta pregunta, pero ¿qué fue lo que lo llevó ahí? ¿Cuál es la clave que lo llevó hasta donde ha llegado hoy? Yo creo que la gente poco sabe por lo sacrificado que es el trabajo de campo en arqueología. Es sumamente pesado, requiere mucho esfuerzo físico y claro que también mental, intuitivo hasta cierto punto para poder saber para dónde agarrar y cómo agarrar y poder, digamos, encontrar lo más que podamos de nuestro pasado y aprovecharlo para poder explicarlo. Y yo creo que lo que está atrás de eso, Jorge, es mucho trabajo. Mucho trabajo de campo, trabajo pesado con piocha, pala, pero igualmente son cientos de horas pasando, limpiando con una brochita bien despacito. ¡Qué maravilla! Es un trabajo para gente que anda muy acelerado, requiere muchísima paciencia, muchísima dedicación y es un esfuerzo enorme. Entonces yo creo que la respuesta simple y sencillamente es trabajar duro y trabajar con amor por lo que uno está haciendo. Realmente no tenemos cómo agradecerle, Ricardo, el que haya destinado este valioso tiempo con nosotros. Yo me atrevo a decirle en nombre de Honduras, estamos muy orgullosos de todo lo que ha hecho. Usted es un ciudadano muy destacado que realmente representa que todo hondureño puede trabajar muy duro por llegar a alcanzar sus metas y que nos debemos de sentir muy orgullosos, como nos ha enseñado usted hoy, de la cultura maya, de nuestros ancestros y de lo que puede representar para un país que puede salir adelante definitivamente de lo que enfrenta. Mil gracias por su valioso tiempo y por su contribución a nuestro país. Un placer, Jorge. Estoy nuevamente muy agradecido porque me ha incluido en este programa. Lo felicito por el mismo y estamos siempre a sus órdenes. Gracias a usted de nuevo y gracias a un equipo técnico de primer nivel que ha hecho posible que este programa haya sido llevado a cabo como siempre buscamos.
presentando hondureños hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este precioso país, gracias a esa audiencia que la busca cada semana. Nos vemos la próxima semana.